El comportamiento de los cibernautas ha llevado a pensar en desarrollar una regulación del ciberespacio. Uno de los aspectos que se han tratado es la protección de los derechos de autor. Pero aún existe la necesidad de contar con un ciberespacio que otorgue seguridad jurídica en otros niveles. ¿Cuáles son los objetivos legítimos para regular este medio? ¿Quién, cómo y a partir de dónde se regula el ciberespacio? Y para hablar de la regulación en el ciberespacio, hoy nos acompañan Laura Coronado Contreras. Ella es doctora en Derecho, también investigadora de la Universidad de Anáhuac, Campus Norte. Es autora del libro La regulación del ciberespacio, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También está con nosotros el licenciado Fernando Portugal. Él es director divisional de Acción Internacional del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Fue su director divisional de Relaciones Internacionales en el mismo INPI. También fue director de Legislación en la Secretaría de Economía. Acompáñenos para que luego juzgue usted. Hay muchas reglas en nuestra convivencia cotidiana. Todo está regulado a nuestro alrededor. Pero hay un espacio, el ciberespacio, que no tiene ninguna regla. ¿Por qué? Bueno, tiene una regla que es la del viejo oeste, la ley del más fuerte. Actualmente tenemos a más de 4,000 millones de usuarios de redes sociales. Esto es más del 50% de la población. De ellos, alrededor de 3,000 millones, están en Facebook, Twitter, en algunos de estos que son masivos. 3,000 millones, quiere decir que casi la mitad de la población mundial. Más de la mitad de la población mundial ya está en redes sociales. Simplemente Facebook tiene 2,000 millones de usuarios alrededor del mundo. Pero no tenemos reglas ni en los estados, no tenemos reglas tampoco a nivel mundial, no tenemos tratados en la materia y por eso decimos que es como el viejo oeste. Sí hay una regla, la del más fuerte. La regla del más fuerte. ¿Y usted cómo ve el comportamiento de los cibernautas en este viejo oeste? Bueno, aquí yo sí tendría un diferendo de opinión. A ver. Y yo sí considero que más bien sí existen reglas, al menos en algunos aspectos y en algunas materias muy en concretas. En materia internacional, que digamos es mi rubro, mi materia, podemos tener muchísimos ejemplos, sobre todo en el ámbito concreto de propiedad intelectual. En este caso sí vemos cómo en varios países del mundo ya ha habido una regulación específica sobre este tema. Por ejemplo, en Estados Unidos, desde 1998, se tiene la Digital Millennium Copyright Act, que es una ley que protege los derechos de propiedad intelectual, en particular el derecho de autor, frente a reproducciones ilegales en el entorno de Internet. Esta ley ha funcionado razonablemente bien, ha incentivado inclusive también la participación de los proveedores de servicios de Internet en la protección y en la promoción del respeto a los derechos de propiedad intelectual. Entonces digamos que en la oficina del sheriff hay cierta regulación, pero en el resto del viejo oeste, ¿no? Podría decirse que hasta cierto punto eso está... de manera aislada. De manera aislada y según... Y de manera, a mí me parece, con intentos fallidos. Volviendo, por ejemplo, al ejemplo de la materia comercial, a mí me parece que volvemos a ver ciertas prerrogativas que pueden chocar. La libertad de expresión frente a los derechos de autor. Claro. Si yo subo un video, porque soy muy romántica, y entonces pongo la música consentida o la favorita de alguien a quien les estoy dedicando el video, viene algún autor, viene una discográfica, viene alguien que posee los derechos y me dice quítalo. Pero ¿cómo funciona el arte? ¿Cómo hacemos ciencia? A partir de los inventos o de los avances de la ciencia, de la tecnología, de las obras, su divulgación. Claro. ¿Qué parte es una obra nueva y qué parte no? Y generalmente lo que vemos es que en plataformas como YouTube se pide que se descarguen ciertos contenidos, pero el ciberespacio siempre va más adelante que lo que viene haciendo la legislación. Y entonces tenemos el streaming. Antes se acusaba a YouTube y a otras plataformas de que promovían la piratería. Pero ¿qué pasa con Netflix y con otro tipo de avances que hemos tenido en el ciberespacio, en donde se protege la propiedad intelectual, se da libertad de expresión, pero los autores dicen no estoy satisfecho porque se está divulgando de una manera en donde yo no recibo beneficios económicos sustanciales? Y a propósito de beneficios económicos, en Estados Unidos, en estos días justamente, está por terminar lo que se llama la neutralidad en Internet. Y esto, dicen, pues va a beneficiar exclusivamente a ciertos proveedores del servicio de Internet. Se menciona AT&T, Verizon y todos los demás. ¿Esto es perjudicial o es benéfico para los internautas?
Bueno, definitivamente las leyes sobre neutralidad de la red tenían un propósito, tenían una finalidad de brindar un acceso, digamos, bastante amplio a la información que se tuviera por parte, que se tuviera a través de este medio. No obstante, en materia de propiedad intelectual y en cuanto a la difusión de los contenidos protegidos bajo esta figura, no va a haber un cambio por parte de la legislación de Estados Unidos. Va a haber algunas cuestiones que van a ser distintas en cuanto al acceso que se va a poner a la información, en cuanto a la difusión que se va a dar de la información que hasta este momento se venía transmitiendo a través de este medio. Sin embargo, la protección de la propiedad intelectual, los medios para incentivar a los proveedores de servicios de Internet se mantienen para respetar y para proteger la propiedad intelectual, se mantienen en los mismos Pero términos. yo entiendo, dependiendo de la tarifa que uno pague, es como va a tener acceso a determinado flujo de información. Que es a lo que yo me refería. Si pago poquito, pues voy a tener poquita información. Si tengo una tarifa que tenga un costo mayor, entonces voy a tener más amplitud. El beneficio del ciberespacio es que lo hacemos todos. No hay una polis, como hablaban los griegos, más real que la del ciberespacio. Si nosotros empezamos a regularlo en base a lo que es las necesidades del mercado y de las grandes empresas, desvirtuamos la naturaleza del ciberespacio, es un metaespacio. Entonces, en realidad, vamos a tener nuevamente esta brecha digital de acceso a la información. ¿Quién controla? Pues fundamentalmente los gobiernos de los estados. Estados Unidos se ha caracterizado... De los estados nacionales. Exacto. De los países como tal, por así decirlo. Estados Unidos se ha caracterizado no solamente en esta materia, sino en otras muchas, de su proteccionismo. Por una parte tiene esta doble moral, en donde nos dice hay que ser libres, hay que fomentar el mercado, y por otro lado quiere tener toda la información en su poder para poderla canalizar. El problema con el ciberespacio es que ya no tenemos barreras geográficas tradicionales. Estados Unidos, y por eso volvemos al ejemplo del viejo oeste, tiene un sheriff, pero ese sheriff solamente está en un acotamiento. Y todo lo que sucede alrededor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener paraísos digitales, en donde yo sí puedo hablar en ciertos territorios y en otros no. Claro, pero en este punto yo creo que sí es bien importante tomar en cuenta que en cuanto al respeto de los derechos de propiedad intelectual, siempre tiene que hacerse un balance. Si bien la libertad de expresión, el libre discurso es un derecho humano, también el acceso, también la explotación y el uso de los derechos de propiedad intelectual representan un derecho humano. Entonces, por lo tanto, los juzgadores, los legisladores al adoptar medidas en este rubro, tienen que lograr un balance entre ambos derechos. En el caso, volviendo otra vez al ejemplo de Estados Unidos, pues efectivamente dentro de la misma ley estadounidense existen ciertas excepciones acerca del fair use que tienen la intención de permitir la libre expresión, de seguir garantizando que a través de Internet los usuarios, los ciudadanos puedan seguirse expresando libremente, pero sin que ello afecte a derechos de terceros, a derechos de propiedad intelectual. Y este sheriff en Estados Unidos, en México, en cualquier lugar, ¿cómo actúa con los hackers y con los crackers? Acabamos de vivir en México una experiencia pues traumática para muchos porque vieron que sus recursos se tardaban en llegar o algunos se perdían por este hackeo o craqueo, me dicen que se dice, craqueo al SPEI, el sistema del Banco de México de intercambio electrónico de capitales. ¿El sheriff actúa también en esos asuntos? Sí, en realidad debemos de ver qué son los derechos que queremos proteger. Por un lado, efectivamente debemos de tener medidas en materia de seguridad nacional, de paz pública, en servicios financieros, en comercio electrónico, pero si no conocemos la naturaleza del ciberespacio no lo podemos regular de manera adecuada. El problema es que hasta el momento el sheriff piensa que es como un mercado más, como un medio de comunicación más. Y al ver que la interacción de los ciudadanos en Internet es diferente, caemos en normas que caen en desuso o que no son aplicables. Antes teníamos la delincuencia organizada que necesitaba una serie de infraestructura y que era incluso más fácil de detectar. Ahora, desde una computadora, desde un café Internet, desde una cafetería, la gente puede delinquir. El problema es que no tenemos una legislación adecuada porque incluso en el escándalo de Facebook, los congresistas en Estados Unidos preguntaban cómo funcionaba Facebook, porque no conocen cómo son las redes sociales y quienes sí lo determinan son los cibernautas. Entonces, hay varias posturas. Hay quienes hablan de una heterorregulación, es decir, que los países de suyo regulen. Hay quienes hablan de una autorregulación, que las empresas a través de sus códigos de ética regulen esta materia. Y hay quienes hablan de que quienes somos los únicos que podemos darnos a nosotros mismos las leyes somos los ciberciudadanos porque conocemos este espacio. Hemos hablado de Estados Unidos, pero ¿y en México cómo estamos en materia de regulación de Internet?
Se han hecho intentos aislados. Hay un caso muy famoso que es el de los tuiteros de Veracruz, en donde hablamos de libertad de expresión. Y el problema aquí es que nosotros no nos damos cuenta de la injerencia que tenemos en el ciberespacio y de lo que está en juego. Si nosotros usamos WhatsApp, que es una plataforma muy común, sumada a una cuenta de Facebook o de Instagram, estamos vertiendo en la nube alrededor de 100 datos personales. ¿Quién los controla? ¿Quién los maneja? Cada vez que tenemos un escándalo hablamos de regular Internet y después son chispazos, se nos olvida. Siempre se nos olvida. Claro, y no debemos olvidar, por supuesto, que también México estuvo formando parte de la negociación del TPP, en donde se preveían obligaciones respecto a la limitación de proveedores de servicios de Internet, que prácticamente era un conjunto de disposiciones que buscaban fomentar que estos intervinieran en el respeto a los derechos de propiedad intelectual, no como garantes, no como autoridad, sino en estrecha colaboración y cooperación con los titulares de derechos. El funcionamiento de lo que tenían las disposiciones de este tratado, dicho de una manera muy corta, consistían en que si una persona que se sentía agraviada por un contenido que estuviera siendo distribuido en Internet, por ejemplo, un video que estuviera en YouTube y que se estuviera difundiendo sin la autorización del titular del derecho de autor correspondiente, si enviaba una notificación diciéndole a ese proveedor, oye, ¿sabes qué? Ese video es mío y se está distribuyendo sin que yo lo haya autorizado. Bueno, si ese video era retirado, entonces el proveedor de servicios de Internet quedaba libre de cualquier responsabilidad. Es necesario aclarar que estas disposiciones quedaron suspendidas en lo que se conoce como el TPP A11. Como ustedes saben, el primer acto de gobierno del presidente Trump fue retirar a Estados Unidos del TPP. Los 11 países restantes hicieron una revisión del texto del CPTPP. Algunas disposiciones se consideraron dejarlas suspendidas hasta que las partes acordaran regresarlas a la vida y entre esas disposiciones se encontraba este sistema. ¿Y el derecho al olvido? El derecho al olvido es un tema que ha estado sobre todo regulado en la Unión Europea y va de la mano con lo que decía el licenciado Portugal. Yo veía un contenido que me podía dañar, en donde decían, por ejemplo, que yo era una persona que había sido embargada por alguna deuda. Y yo decía, es que eso daña mi imagen y entonces quiero que lo retiren. El problema es que si yo lo hiciera a través de una vía tradicional, es decir, a través de edictos, yo no podría decirle a las hemerotecas, retiren esa publicación. Yo no puedo jugar con el ciberespacio diciendo, solo quiero ver lo que es agradable o solo lo que yo quiero que se diga de mi persona y lo que no, porque es censura. Claro. Pues el tema da para mucho más. Lástima que se nos haga todo el tiempo. Doctora Coronado, Un gusto. gracias. Mil gracias. Gracias a usted. Y señor Portugal, gracias. Encantado. Gracias por venir. Dicen nuestros expertos que en materia de regulación del ciberespacio no hay nada escrito, que ahí priva la ley del viejo oeste. Eso opinan ellos, pero nos interesa más que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.